Los tenemos todos. Los que adoran al sol, a la luna, satanistas. La gente de Manson venía por aquí a robar. Puñado de bestias. ¿Conoce algún grupo que se dedique a robar cadáveres? ¿Ladrones de cadáveres? No, si quiere leer sobre ellos, tengo un libro para usted. Aquí. Aquí tenemos lo que ha pedido. Al mes siguiente, varias mujeres jóvenes fueron asesinadas. Sus cuerpos parecían haber sido atacados por animales feroces. ¿Qué es eso? Brujos, hombres lobo y demonios. Tendremos que investigar si los asesinatos se cometieron con luna llena. Esos son fantasías de Hollywood. El hombre lobo puede cambiar de forma cuando quiera, día o noche, cuando se lo proponga. Les llaman los 1000 formas. Tengo varios libros. ¿Qué hay sobre lo de matarles con balas de plata? Claro, con varas de plata. Es la única forma de deshacerse de esos malditos. Son peores que la peste. Vuelven a la vida si no se les mata así. Además, se regeneran. Les cortas un brazo, una pierna, nada. Parecen muertos, pero pasados 3 días, nuevos otra vez. La mitologia i el folklore ens parlen d'homes llop. La ciència, de licàntrops. Sigui amb el nom que sigui, aquesta mena de monstre sorgeix d'un passat antic i obscur, però que encara roman entre nosaltres. Societats secretes de guerrers i caçadors llop, xamans capaços de transformar-se en l'esperit del bosc, bruixos que canvien de forma en les nits de lluna plena. Els homes bèstia no són només un mite, són un fenomen complex que s'ha anat desenvolupant entre el bé i el mal al llarg de la història. De la seva existència en trobem molta documentació. Hem escollit un relat verídic de Dushan Jersey, investigador, escriptor i productor de sèries documentals que, als seus viatges a través d'Haití, va descobrir sorprès que la creença en l'home llop no només seguia viva, sinó que fins i tot els periòdics es feien ressò del testimoni de gent que afirmava haver vist la mítica bèstia posseïda per una entitat vodú, coneguda com Loa Petro. Això és el que Dushan Jersey va notar al seu diari. Res va saltar de la tomba. I tot i que l'home que hi havia dins hagués volgut saltar, no hauria pogut. Tenia les mans i els peus subjectos amb claus al fons del fèretre. Tindria uns 50 anys i portava una samarreta i uns pantalons de pijama. Les dues peces estaven cobertes de sang. Els seus peus i les seves mans estaven atravessades per uns claus llargs i pesats. Però el més estrany de tot és que tenia un crucifix clavat al cor i un altre al front. De seguida vaig demanar a qui era aquell home. Em van dir que es tractava d'un home llop. Em van explicar que el van agafar sent un home llop, però que, tan aviat com el van matar, atrevessant el seu cor amb un crucifix, va tornar a la seva forma humana. La setmana anterior, la gent del poble havia trobat als camps els cadàvers mutilats de 4 persones, un home, 2 dones i un nen. Després, 2 nits més tard, 3 veïns van veure una criatura estranya del tamany d'un home que caminava sobre les seves potes traseres. El seu cos estava cobert de pell llarg i negre i tenia una cua llarga. Damunt del cap, que era la d'un gos enorme, brillava una llum feble i els seus ulls eren del color vermell de la sang. Aquest era el relat de Dushan Jersey, que tot i que no demostri clarament l'existència dels homes llop, sí és un testimoni important per comprendre la creença que s'hi té a molts indrets del món. Avui a Boira intentarem saber molt més sobre aquest mite mil·lenari que ens pren el cor a les nits de lluna plena. I serà en Javier Arries, investigador, escriptor i llicenciat en física.
Javier, buenas noches y bienvenido a Boira. Buenas noches. Ante todo, Francisco, gracias por atreverte a acompañarnos en esta noche de luna llena. Y además en Viernes 13, ¿no? Una noche en la que uno prefiere quedarse en casa y no salir a pasear, a perderse por el bosque, como de hecho estamos haciendo. Vaya, tenemos todos los elementos, ¿no? Para una noche misteriosa. Escuchamos además antes esos aullidos, ¿no? Misteriosos, tal vez de lobos normales, lobos corrientes, o de hombres lobo que nos pueden acechar, quién sabe. ¿Los oyes, no, Javier? Los oigo. Oye, ¿qué te parece si lo dejamos para otro día mejor? No, ya que estamos aquí, corramos con los lobos, ¿no? Francisco, si tenemos suerte, mala o buena, de encontrarnos con nuestro protagonista, para ti que eres un hombre de ciencia, ¿qué sería? ¿Un hombre lobo o un licántropo? Pues ambas cosas, en realidad. No ten en cuenta que el término de licántropo ya es un término grecolatino y que es muy viejo, es decir, el hecho de que la ciencia le haya puesto esa nomenclatura antigua, bueno, pues viene a ser lo mismo, un hombre lobo. Ahora, el tema es saber enfrente de qué estamos. Claro, para un científico, para un médico oficial, estaríamos enfrente de una persona enferma que está imitando inconscientemente la actitud del lobo. Para otros investigadores a lo mejor es algo más. Luego, claro, desde ese punto de vista, ¿no?, de la ciencia más seria, más rigurosa, más académica, encontraríamos que ligan esa licantropía, ¿no?, la enfermedad del hombre lobo, a la porfiria. Claro, ha habido muchas explicaciones, muchas pues determinadas enfermedades, dependiendo de si el científico de turno era médico, era psicólogo, pues conociendo enfermedades propias de su ámbito, de su campo, ha tratado un poco de explicar este tipo de anomalías, ¿no? Como pueda ser el hecho de que en muchas culturas existan personas que se crean hombres lobo. El hecho es ese, que realmente sí existe una enfermedad, de eso sí estamos seguros, en la cual la persona afectada, desde un punto de vista psicológico, se cree hombre lobo. Eso aparte del mito de que exista el hombre lobo como tal, es decir, sería un imitador y correspondería a un cuadro maníaco depresivo. También tenemos, pues, casos, como tú bien dices, la porfiria. Si vemos un caso de porfiria, pues puede haber dado también, como no, explicación a muchos mitos del hombre lobo. Los afectados de porfiria muestran vello, pues exageradamente o sobradamente crecido en el rostro y en otras partes del cuerpo, ojos enrojecidos. Y bueno, pues la verdad es que la fisionomía que muestran las personas afectadas de esta enfermedad es tremenda y recuerda mucho al lobo, desde luego. De ahí que además, Javier, en el pasado se haya recogido el testimonio de criminales que aseguraban ser hombres lobo, pero que en realidad no eran más que psicópatas caníbales, ¿no? Como el caso aquí en España, Manuel de Roma Santa, el de Jacques Bergier en Francia o el del propio Peter Staub en Alemania. Por supuesto. Ahí se mezcla también, aparte posiblemente, pues como bien dices, de un cuadro psicótico, porque evidentemente para hacer las barbaridades que hacía esta gente se necesita tener un cuadro psicótico bastante profundo. También se mezcla pues buena parte del acervo mágico, ¿no? Más quizá más oscuro de toda la raza, ¿no? Que es prácticamente pues desde los pueblos eslavos hasta los pueblos célticos, hablando por ejemplo de Roma Santa en Galicia, pues tenemos ahí, ¿no?, algo atávico que todavía no nos hemos deshecho de ello, ni creo que nos deshagamos nunca, porque forma parte un poco de nuestro subconsciente más profundo. Y Javier, ¿por qué solo en luna llena y en un bosque? Bien, forma parte del mito, y como decía el librero del relato que escuchaba antes, pues efectivamente Hollywood nos ha mostrado un poco un arquetipo del hombre lobo, pues que casa un poco con lo que se espera de él en las películas de Hollywood. No tiene por qué ser en luna llena. De hecho, el hombre lobo es un personaje que no es como el vampiro. Siempre el vampiro, por ejemplo, es un elemento siempre negativo. Alguien poseído por un espíritu maligno, un cadáver poseído por un espíritu maligno, que siempre va a producir mal. Sin embargo, el lobo, dependiendo de las épocas y dependiendo también de diferentes rasgos culturales, puede ser alguien del lado de la luz o del lado de la sombra. Los chamanes, por ejemplo, algunos chamanes tienen la facultad, o se les supone la facultad, de convertirse en lobo, y el chamán actúa a voluntad, es decir, se supone que él puede entrar en ese trance que le convierte en lobo cuando él lo desee. El hechicero sería aquel que se vería afectado por esos influjos más misteriosos de la luna que despertarían nuestro inconsciente más brutal. Ese hombre lobo, por decirlo así, hechicero o maligno, sería el que se vería afectado por la luna llena.
Hombre, en eso tienes mucha razón, Javier, en que el cine ha sido una pieza clave, ¿no? La vigencia del mito del hombre lobo. Por ejemplo, en 1988 la Fox Broadcasting Company recibió más de 340.000 llamadas de espectadores que afirmaban haber visto hombres lobo a los que acusaban de diferentes asesinatos no resueltos por la policía, ¿no? Hubo como una especie de paranoia. Y la sigue habiendo, ¿eh? Se siguen recibiendo llamadas y el mito del hombre lobo no está lejos de estar muerto. De hecho, por ejemplo, todavía en comunidades como la de los indios Navajo aparecen de vez en cuando noticias en las que se habla de posibles hombres lobo. Es una creencia que, por lo que yo sé, que tengo personas que están en contacto con la Reserva Navajo, permanece ahí como algo culturalmente muy arraigado y que no ha desaparecido, ni mucho menos. En otras partes del mundo, pues todavía aún se puede leer en la prensa local supuestas noticias en las que se achacan asesinatos, crímenes también a hombres lobo o bien a otro tipo de hombres bestia de la zona, porque aparte de hombres lobo pues tenemos hombres chacal, hombres perro, prácticamente tenemos una fauna lobuna y canina amplia y difundida por todo el planeta. Bueno, podemos decir también, Javier, que de hombres perro, digamos que es la especie que abunda, ¿no?, entre todas. Sí la hay. Por ejemplo, incluso, y hablaba antes de los Navajo, había unos guerreros, Cheyenne, que eran especialmente peligrosos porque se quedaban siempre a combatir, ataban su lanza al suelo y se quedaban a combatir hasta la última. Ellos, de forma totémica, se pensaban que eran lobos domesticados, hombres perro y perros de la comunidad, perros que defendían al pueblo Cheyenne. Y bueno, los soldados americanos, cuando se enfrentaban con estas unidades de hombres perro, pues los temían porque no retrocedían jamás. Y pues estas comunidades, que eran comunidades de guerreros iniciáticos, pues se consideraban como los perros de la tribu, y ellos, pese a que evidentemente andaban sobre sus dos pies, se consideraban espiritualmente como parientes del lobo, y en este caso de los perros que acompañaban a la tribu. Claro, claro. Además, antes, Javier, hemos tenido ocasión de escuchar un pequeño fragmento del diario del periodista de Duchamp Jersey, en donde nos hablaba de aquel hombre lobo, ¿no?, que estuvo atemorizando una pequeña población de Haití. Y claro, uno puede pensar, bueno, es que se trata de gente que basa su vida en creencias, mitos y leyendas, y que todo lo exagera. Pero por otra parte también se le cogen casos en plena civilización escéptica, ¿no?, como cuando en 1957 la policía de Singapur investigó el caso de un hombre lobo que aterrorizó a las enfermeras de toda una residencia, ¿no? Una de ellas incluso llegó a afirmar haber visto una cara horrible y peluda, con grandes colmillos salientes. Claro, vemos, Javier, que hay muchos, tal vez demasiados testimonios, que coinciden, como para dejarlo todo solo en un mito o una leyenda, ¿no? En realidad los hombres lobo existen. Como movimiento cultural, por supuesto, existen. Es decir, el chamán que entra en trance y cree que es un hombre lobo, desde su punto de vista lo es, y desde el punto de vista de la tribu lo es. Otra cosa sería hablar de transformación física. Evidentemente los casos en los que se atestigua o se afirma haber presenciado una transformación física de una persona en hombre lobo son los menos. Generalmente hay 3 técnicas mediante las cuales una persona puede convertirse en lobo. En una de ellas se supone que determinada sustancia más o menos espiritual, lo que aquí llamaríamos sustancia astral o cuerpo astral, es capaz de desprenderse con esa forma del cuerpo de la persona afectada. En otros casos, la gente supone, o las culturas en cada pueblo suponen, que el alma del chamán o de la persona que se va a convertir en lobo lo que hace es apoderarse de alguna forma de algún lobo que existe realmente en la naturaleza, que es capaz de con su mente, por un momento, de tomar forma en ese cuerpo. Y, por supuesto, ya lo último, lo más de lo más, por decirlo así, sería la transformación física, ¿no? Que, bueno, algunos, en el siglo pasado era corriente, cuando todavía existían los países africanos como colonias inglesas, sobre todo en África, era corriente leer testimonios de militares ingleses que afirmaban, pues, estas espeluznantes historias sobre haber presenciado transformaciones reales de hechiceros en chacales o en algún animal canino de la especie. Claro, que ya hablaremos también de la influencia del chamán, ¿no? Sobre todo porque en estas ceremonias se da de beber ya no solo al chamán, sino también a los asistentes unas ciertas, digamos, preparados alucinógenos que tal vez ayudaban a eso, ¿no? Sí. A ver que el chamán realmente se transformaba. Por supuesto. Un caso, por ejemplo, para mí que resulta muy familiar porque hace tanto que no ocurrió y que es, pues podríamos decir que europeo, son las sociedades mágicas de los hombres lobo nórdicos, de los vikingos, los berserker. Esta gente es muy probable que aparte de que tuviera una predisposición mágica y una personalidad que les acercaba a
la personalidad del chamán, que es una personalidad muy característica, muy fuerte y muy curiosa, pues esta gente muy posiblemente aparte se ayudaba con la ingesta de Amanita muscarida, esa famosa seta roja que ha dado lugar a tantas leyendas, que tiene, por ciertos, sustancias psicotrópicas que pueden, sobre todo en algunos casos, llevarte a estados de auténtica furia. En efecto, y además creo que tomada en dosis un poco exageradas se puede llevarte a hacer un viaje al más allá, pero sin retorno. Efectivamente. Realmente no es mortal, pero si tienes alguna afección de estómago, si estás delicado, o evidentemente si la toma un niño, sí puede llegar a ser mortal. Tiene una prima, que es la Amanita phalloides, completamente blanca, que esa sí que puede ser no, de hecho es un billete, un boleto al mundo de los espíritus, desde luego. Pero la Amanita es una persona más o menos fuerte, aguanta la ingesta de Amanita bastante bien. Lo que pasa es que después de un estado estático entras en un trance muy violento. Y esta gente, los berserkers, se caracterizaban algunos por convertirse en guerreros oso, de ahí el nombre Bear, oso, o camisa de oso, y los otros se convertían en lobos, en auténticos lobos, y eran llevados por un frenesí lobuno en el que en auténticas manadas se lanzaban sobre el enemigo, imitando tanto el rasgo de lobos que todo el mundo pensaba a su alrededor que estaba siendo atacadas por una jauría de lobos humanos. Lobos humanos. Uh-huh. Francisco, una pregunta íntima, ya que no nos escucha nadie. ¿A ti te gustaría ser un hombre lobo? No particularmente, o por lo menos si hubiera que serlo, por supuesto preferiría, el caso del chamán sería mejor, ¿no? Uno se transforma como quiere y siempre, por supuesto, no para hacer el bestia, nunca mejor dicho, sino en todo caso, pues para trascender la conciencia, cualquier experiencia que nos lleve un poquito a ser algo más de lo que somos o a buscar otras formas de pensar más abiertas de las que somos, estaría muy bien. Pero vamos, no le veo yo tampoco mucha salida a eso de convertirte en una bestia que despedaza por ahí a todo el que se cruza en tu camino. Ya entiendo, ya es poco práctico, ¿no? Es poco práctico, diríamos, sí. Pues bien, Javier, escucha de todos modos el siguiente reportaje que ha elaborado nuestra compañera de producción, Silvia García. Ella ha estado buceando en las diferentes maneras que actualmente hay de convertirse en hombre lobo, ¿no? Y esto es lo que ha sacado en claro. Vamos allá. Hi ha moltes maneres de convertir-se en un home llop. Segons les creences populars d'Itàlia, qualsevol que hagi estat concebut en una nit de lluna plena esdevenia un home llop, sense més cerimònies. El mateix li passava a qui dormís a l'intempèrie un divendres sota la lluna. Als Balcans només n'hi havia prou amb menjar-se una determinada flor i el cervell d'un llop. A Espanya, com sol passar amb moltes coses, ens compliquem més la vida. Si algú té veritable interès de convertir-se en home llop al nostre país, el que ha de fer és llegir l'anomenat Usan Lupus, un escrit de l'edat mitjana dels aquelarres que descriu una sèrie de cerimònies molt complicades i rites molt especials. Aquí trobem el que és una clara cerimònia de màgia negra. L'aspirant a llop ha d'anar a un bosc solitari o al cim d'una muntanya durant la nit de lluna plena. A mitjanit ha de traçar un cercle màgic. Al seu interior encendrà una foguera i posarà a bullir a un calder els següents ingredients: cicuta, opi, adormidera i julivert. Llavors, pronunciarà un conjur d'invocació al dimoni perquè li concedeixi el poder de transformar-se en qualsevol animal de la terra. No obstant, si no voleu complicar-ho tant, només heu d'esperar a trobar-vos amb algun home llop que tingui la gentilesa de fer-vos una llarga mossegada. Boira, el programa dels misteris a Tarragona Ràdio. No son lobos corrientes, son lobos humanos. Durante 20.000 años, Wilson, 10 veces su maldita era cristiana. Los indios y los lobos, las grandes tribus cazadoras vivieron juntos. La naturaleza estaba equilibrada. Luego vino la matanza. Los más listos fueron a ocultarse a las nuevas selvas, sus ciudades, a las grandes zonas de suburbios, el cementerio de su asquerosa especie. Los grandes cazadores se convirtieron en carroñeros. Su basura, sus hombres abandonados, se convirtieron en alimento para ellos. ¿No son más animales? ¿Estás seguro?
pueden ser dioses. A sus ojos, usted es el salvaje. Tienen su tecnología, pero han perdido. Y no utilizan sus sentidos. Estamos escuchando un pequeño fragmento de Lobos Humanos, de Michael Whitelick, la película que tal vez ha reflejado mejor, ¿no?, con mayor madurez y rigor el mito de los hombres lobo. No en vano establece esa relación directa de la que hablábamos antes entre los hombres lobo y los indios navajo, ¿no? Los chamanes incluso dicen ser capaces de transformarse en cualquier animal. Pero claro, el problema estaría en saber si se transforman realmente o si es solo un estado mental. Efectivamente, sí. Yo creo que lo que más lo describe, cómo vive ese tipo de culturas, sobre todo los indios, por un lado los navajos y miles de kilómetros hacia el norte, pues los antiguos habitantes de los bosques canadienses, que todos tienen una particular admiración por el lobo como espíritu del bosque, pero como un espíritu civilizado, es decir, no como la bestia que vemos aquí, que es un animal que caza y mata por el mero placer de matar, sino sencillamente alguien que mantiene el equilibrio natural y que caza porque tiene que vivir, pero mantiene una dignidad. Bien, pues el estado de esta gente cuando se considera a sí misma como lobos es la de parentela espiritual, es decir, para ellos no es tanto el mundo físico o el mundo material como esos estados anímicos, esos estados de la mente, y esa gente se considera pues prácticamente parientes del lobo, parientes espirituales del lobo, y parientes espirituales como no por tanto de la naturaleza. No solamente hay hombres lobo, por decirlo así, entre los clanes indios, hay hombres marmota, hombres hormiga, hay incluso clanes de patatas salvajes. ¿Cómo? Sí, ¿Clanes de patatas salvajes? Clanes vegetales. Yo tuve la fortuna de, en uno de los viajes que hicieron determinados pues hombres y mujeres espirituales de los Cheyenne, de conocer a una de las jefas del clan de la patata salvaje. Fíjate qué curioso. Javier, ¿no le habrás estado dando la manita muscaria? Las setas y los champiñones son siempre unos excelentes nutrientes. Pero, pues fíjate qué curioso, es decir, que además de los animales, pues hay determinados clanes, determinados grupos, dentro de, ya no solamente entre los indios norteamericanos, sino también entre los aborígenes australianos, que se consideran parientes incluso de vegetales, no solamente de animales, es decir, la diversidad en ese sentido es tremenda, es enorme. Y la gente que vive el tótem de esa manera, pues prácticamente no tiene una visión antropomórfica de sí mismos, sino que se consideran realmente a sí mismos como el tótem que son. Digamos que para ellos el tótem puede tomar muchas formas. El tótem lobo, en el caso del lobo, puede tomar la forma de 4 patas, que todos conocemos, la del lobo, y por otro lado puede tomar la forma del nacido humano, ¿no?, del indio que se considera a sí mismo como iniciado en el clan del lobo. Antes, en el reportaje sobre esas maneras, ¿no?, que según la mitología y el folclore hay de convertirse en hombre lobo, hemos hablado claramente de brujería, ¿no?, de cómo el hombre lobo estaba considerado un agente, podríamos decir, enviado por el diablo a la tierra, ¿no? Claro. Sin embargo, de algunos tribunales inquisitoriales se recuerda el testimonio de personas que aseguran haberse convertido en hombres lobo justo para todo lo contrario, para lo que tú decías, ¿no?, para combatir al diablo, para un fin en cierto modo benéfico, ¿no? Efectivamente. Luego, claro, no es tan fiero el lobo como lo pintan. Tú fíjate que el lobo siempre ha tenido también ese doble matiz. Se habla siempre, o siempre hay, como broma, se habla del lobo bueno, ¿no? Aparte del paradigma del lobo bestial. Esa deformación del lobo como bestia nos ha ido acompañando según hemos ido pues pasando de una cultura a otra. Cuando éramos cazadores, prácticamente el lobo era una especie de hermano, y las sociedades que no son o del todo no se han convertido en agricultores y que aún conservan la caza como uno de sus medios de alimentación más fuertes, pues todavía consideran que el lobo y otras especies son especies hermanas, y de hecho incluso mantienen también un respeto al animal cazado impresionante. El animal cazado es alguien que se ha dejado cazar. Fíjate, le consideran como algo venerable, que por el bien de la especie que lo caza se deja cazar. Es curiosísimo. El lobo en sí también es una especie de espíritu bueno, benéfico del bosque. Según nos vamos asentando, nos convertimos en
en agricultores y nos cargamos los bosques, ese antiguo hermano pasa a convertirse en un depredador que nos hace la vida imposible, que se come nuestras ovejas y que prácticamente compite con nosotros. Es ahí donde empieza a darse el paso, esa evolución de las sociedades de hombres lobo benéficos, que eran como una especie de sacerdotes, por decirlo así, que tenían su propia función dentro de la tribu, empiezan a convertirse en, además con la llegada de la nueva religión, del cristianismo, empiezan a convertirse en siervos y adoradores del diablo. Toda esa parafernalia mágica que comentabais antes, por ejemplo, a la hora del ungüento típico de las brujas, la piel de lobo que hay que ceñirse como cinturón, en realidad ya son remedos de rituales de iniciación más antiguos, que en principio no tenían nada que ver con el demonio, sino con ese señor del bosque, con el maestro del bosque, que a veces se ha representado con cuernos. Encontramos también muchos casos, ¿no?, en el que pues muchos en realidad psicópatas criminales se escudan, ¿no? Dicen, no, es que yo era un hombre lobo, por lo tanto, Satanás o el diablo se apoderó de mí y yo no hice nada de eso, ¿no? Y aquí nos encontramos, por ejemplo, el caso de un pastor de 14 años, Jean Grenier, Sí. que en el siglo, creo que fue hace un par de siglos exactamente, confesó que cuando tenía 10 o 11 años, mi vecino del taller me presentó en las profundidades del bosque al Maître de la Forêt, un hombre negro que me hizo una señal con una uña, nos dio a Del Tiller y a mí una piel de lobo y una pomada. De vez en cuando corro por el campo bajo la forma de un lobo, ¿no? Y él decía esto, Jean Grenier, ¿no? Decía que en realidad cometió esos asesinatos simplemente por influencia directa del diablo. Efectivamente. Sí, fíjate que ahí vamos ya pasando, es una etapa de transición entre los grupos de lobos como personajes benéficos. Comentabas, por ejemplo, antes, pues sí, durante los tribunales de la Inquisición, todavía, sobre todo en la Europa del Este y en la Europa del Norte, se encontraban algunos hombres lobo que afirmaban, primero, ser una colectividad, es decir, todavía eran restos de sociedades secretas. Alguno de ellos incluso decía que era más beneficioso que los propios sacerdotes, porque ellos se encargaban de velar por los campos de sus convecinos. El ejemplo más claro y el más típico del cual hay más documentación era un lituano llamado Cies, que era un campesino anciano que afirmaba, pues eso, ser un hombre lobo que en determinadas noches del festival lituano, en determinados solsticios y días especiales se convertía en lobo. Entonces, claro, para entonces, era pues siglo XVII, la Iglesia consideraba que ser un hombre lobo era evidentemente signo de satanismo por todas partes, y este hombre afirmaba que no, que bueno, que era una tradición muy antigua en su tierra y que se consideraban los perros de Dios. Fíjate qué curioso, que ellos como hombres lobos se consideraban como perros de la luz, como gente que combatía el mal. Esto fue derivando, es decir, la propia propaganda en ese sentido de satanizar el tema, pues por supuesto también entre los propios pastores y la gente más profundamente introducida en los bosques también acabó calando, y yo creo que muchas de estas sociedades acabaron pues derivando en sociedades mágicas, brujeriles, que ya no perdieron un poco esa primera orientación para acabar degenerando en un culto pues sí, ya diabólico y dirigido hacia lo bestial, hacia la satisfacción bestial, hacia la satisfacción tanto pues de la lujuria como de la violencia. Comentabas el caso, por ejemplo, de ese pastor, en el que pues se dan además muchos casos típicos también en la iniciación de la brujería, ¿vale? De encontrarse con un maestro del bosque que suele dejar una marca con la uña, ya sea en la niña del ojo o en alguna parte del cuerpo, la marca de bruja, en alguna parte del cuerpo del iniciado. Uh-huh. En la actualidad, supongo también, Javier, que siguen existiendo sociedades secretas de hombres lobo o lobizones, ¿no? Como en un pasado. Por eso que decíamos que el culto a la brujería, a lo diabólico, aún sigue vigente, ¿no? ¿Dónde se podrían encontrar estos hombres lobo? ¿Dónde podríamos ubicar estas sociedades, Javier? Bueno, pues en Francia todavía se pueden encontrar tanto sociedades brujeriles que no tienen el culto al diablo como algo fundamental ni básico, sino que parecen derivar pues de viejas sociedades druídicas en las cuales ya se ha perdido, por supuesto, tanto el culto a los antiguos dioses, pero que mantienen determinadas formas que aún pueden encontrarse en la literatura que involucraba a los druidas. Y, por ejemplo, en la Bretaña francesa pues se pueden encontrar todavía restos de lo que antes se llamaban los meneurs de loups, los maestros de lobos, gente que acompañaba a los lobos, gente que se internaba en los bosques y que eran depositarios de extraños conocimientos y que curiosamente pues tenían fascinados a los lobos. Todavía en alguna región de Bretaña se sigue hablando de esta gente
Y todavía se dice por ahí que si sigue existiendo esta gente es porque hay algunos grupúsculos organizados, campesinos y pastores organizados, que aún mantienen estas tradiciones. En España, la última vez que se tiene constancia, por lo menos escrita, de la existencia de meneurs de loups, de lo que sería el equivalente de los meneurs de loups franceses, sería un caso que se dio en el siglo XVII también, que es el de Ana María García, una asturiana, que nació en Posada de Llanes y que está muy bien documentado. Hay toda una, pues acabó la pobre como tantas otras en poder de la Inquisición, y bueno, pues esta mujer se la acusaba, entre otras cosas, de que andaba siempre con lobos, que los lobos siempre andaban con ella, siempre estaba pues con unos entre pastores, y bueno, pues la Inquisición ya tenía puesto el ojo a estos grupos de pastores que por lo visto tenían determinado culto al lobo, ¿no? Culto al lobo que yo ya no sé, ahí ya no sé afirmarte si en España todavía continúa, aunque posiblemente en Asturias, por lo menos, aunque no esté organizado, determinado culto al lobo sí he encontrado en algunas costumbres de algunos pastores en Covadonga y por ahí, el hecho de llevar una pieza de lobo, que es, por ejemplo, antes se ponían el cinturón de lobo para convertirse en lobo, muchos pastores aún llevan todavía en su morral un trozo de lobo, un trozo de piel de lobo, y todavía en determinadas noches pues cogen su piel de lobo, la acarician, es decir, determinadas reminiscencias de las cuales a lo mejor ya han perdido el significado, pero que ahí están. Javier, creo que el tiempo se nos está echando encima y como no nos demos prisa, creo que algo más también se nos va a echar encima, ¿eh? Creo que tenemos compañía, no sé yo qué debe ser, pero claro, cuando uno se adentra, ¿no?, y quiere perderse en un bosque, un viernes, además 13, luna llena, pues se puede exponer a todo, ¿no? Efectivamente. Y yo no sé, Javier, ¿qué hacemos? Deberíamos llevar, pues me imagino que un tipo de talismán contra lobos, supongo. Sí, ¿no? Una bala. Ay, Dios mío. Yo no sé si seguir. ¿Una bala de plata, por ejemplo? Efectivamente. Ristra de ajo no, ¿no? Eso no funciona con ellos. El ajo no. El ajo no funciona. El ajo pertenece ya a la tradición del vampiro. Pero sí hay talismanes, por ejemplo, que están hechos con plata. ¿Y por qué la plata? Porque precisamente la plata sería el metal del lobo, el metal de la luna, el metal asociado a la luna. Entonces sí se encuentran por ahí recetas en viejos grimorios de talismanes confeccionados a base de plata para evitar la influencia del lobizón, del hombre lobo. Otra forma sería pues llevar ramos de escaramujo, de rosal silvestre. Ese, fíjate, está muy bien, porque nos va a servir tanto para lobos como para vampiros. Es una tradición que procede de los Balcanes. Llevar escaramujo puede hacer que ni vampiros ni hombres lobos se nos acerquen. Javier, perdona, pero me parece que la cosa se está poniendo muy peliaguda. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a dividir. Tú tirarás para la derecha o tiraré para la izquierda, ¿eh? Muy bien. Y a ver a quién pillan de los dos. A correr entonces. A correr entonces. Javier Arries, escritor, periodista, físico, licenciado en física, que esta noche nos ha acompañado para hablar de Hombres Lobo. Javier, nos vemos con suerte en otra ocasión, ¿de acuerdo? Okay. Hasta luego. Venga.